Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición, como todos los días sábados, estar en su programa Constructores de Gloria. Hoy estamos muy agradecidos con Dios por la gran oportunidad que nos da. Tenemos un invitado muy especial. Siempre es un privilegio para nosotros poder llegar hasta sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Recuérdese, denle un compartir. Para nosotros es importante que usted comparta la palabra, sobre todo porque en esta preciosa hora vamos a hablar de un tema que le va a edificar mucho con el invitado que Dios nos permite tener, que para mí es un invitado de gala, es un invitado de mucha bendición para mi vida y para el ministerio, ¿verdad? Recuérdese que usted nos puede ver a través de Facebook, a través de YouTube, a través de las redes sociales y la radio Ebenecer Chicago en vivo, que usted puede bajar la aplicación y poderla tener en su teléfono, y también nos puede mandar sus preguntas, aportaciones y todo lo que usted quiera, los del área internacional, a través de WhatsApp al 011-312-576-8895, 011-312-576-8895, y también a través de la aplicación de Roku. Usted pone ahí, ahí van a salir en la pantalla ese código que está ahí, y ya puede vernos a través de televisión Roku, el CMPHB pequeña J, ¿verdad? Así es de que para nosotros es una gran bendición poder saber que esta palabra está llegando a todos los confines de la tierra. Creemos con todo el corazón que la palabra es la que libera, la palabra es la que restaura. Así es de que en esta hora, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo y aprovechar al invitado de gala, para los que están con nosotros, recuérdese, dele compartir, porque esta mañana es una mañana de gloria, una mañana de bendición. Así es de que vamos a hacer una pequeña oración para dedicar esta hora al Señor. Usted puede mandar sus preguntas, y pues con la ayuda del Señor y la ayuda de nuestro apóstol Mario Rivera, que el día de hoy lo tenemos por acá, así es de que comparta este video, esta prédica de hoy, porque creo que va a ser de mucha bendición. Oramos al Señor y dedicamos esta hora al nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, pregonar tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Háblanos a través de tu palabra, y que el pueblo pueda ser edificado, confortado, consolado, Señor, y que toda planta que nuestro Padre nos sembró sea desarraigada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así es de que, como todos los sábados, vaya a traer su tacita de café, su champurrada, siéntese, escúchenos, escriba, pregúntenos a través de los medios, a través de las redes sociales. Ahí puede mandar sus preguntas. Así es de que para mí es una gran bendición, Apóstol Mario, tenerte acá con nosotros. Esta es tu casa, como siempre te digo. Te amamos, te respetamos, y pues el tema que Dios te ha puesto el día de hoy, podés empezar a machetear en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, gracias. Aprovecho este momento y estos medios para enviar un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de la señal de internet y las otras redes sociales, ¿verdad? Que mi hermano acaba de anunciar, Pastor Willy. Quisiera empezar a hablar de un tema, pues, que para mí tiene mucha importancia, porque creo que en la Biblia nosotros podemos verlo, que está plasmado desde el principio y hasta el final de las Escrituras. Y es el tema que trata con lo que es uno de los problemas más grandes que deben de ser corregidos de manera, pues, sobrenatural, si lo podemos decir así, porque sin ello nosotros no alcanzaríamos el perfeccionamiento que es requerido para poder ser esa nueva criatura que el Señor, ¿verdad?, Jesús declaró en nuestra vida. Lo que quiero en primer lugar es enseñar por lo menos algunas de las cosas que nosotros podemos perfeccionar. Ninguna de ellas se sustituye, todas son necesarias. Sin embargo, aunque se alcancen las más que se puedan, al dejar esto que trata con la genética, de donde viene el término de los ancestros, al dejar eso fuera, quedaría también anulado lo otro, porque todo es importante. Entonces, por lo menos, antes de poner un pasaje bíblico, podría poner una lista de las cosas que nosotros necesitamos perfeccionar, como es el amor, como es el don perfecto que el Señor nos da, la paz, la santidad, la fe, la paciencia. La Biblia incluso dice nuestras obras perfectas, la libertad, la instrucción,
el corazón debe de ser perfeccionado, el conocimiento debe de ser perfeccionado, el gozo, y como una etapa final, o en este caso sería el punto 13, el hombre perfecto, y por último aparece la genética. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos incluso poner etapas en esa historia, poniendo alguna fecha desde el año, desde el hombre y la mujer en el huerto hasta nuestros días, un aproximado de unos, digamos, unos 6,000 y pico de años. En ese periodo de tiempo, en la historia y en la Biblia, nosotros podemos ver las incursiones del reino de las tinieblas enfocadas a afectar la genética del ser humano. Entonces, eso nos deja ver que para nuestra perfección es de suma importancia. ¿Qué es lo que deja ver que es de suma importancia? Los ataques que el reino de las tinieblas hace al área de la genética. De no ser así, no tendría una relevancia, ¿verdad?, como la que estamos considerando. De tal manera que por eso nosotros vemos también que en el proceso de la redención y de la regeneración de nuestra vida, el elemento clave de esa redención es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tal manera que la salvación que nosotros hemos obtenido por gracia fue mediante un sacrificio donde el elemento principal fue la sangre. Entonces, eso deja ver de que ahí hay una gran importancia, porque no podemos negar que nosotros en nuestra sangre es donde existen los códigos genéticos que deja ver nuestros orígenes. Entonces, basado en eso, me llama la atención que para poder avanzar, cuando nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo, estos puntos que acabo de mencionar, ¿verdad? Lo que vendría a ser la batalla genética de la historia humana. Esto es importante para poder explicar, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo, Amén. porque el tiempo yo sé que es el que nos afecta, Nos ¿verdad? acorta. Quisiéramos hablar de tantas cosas, pero el tiempo a veces no lo permite. Por Amén. ejemplo, tú puedes ver que en el principio se contaminó la genética espiritual. Eso lo dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aunque no habíamos nacido, genéticamente hablando, se estaba diciendo que ya el pecado iba a estar en toda la descendencia de ese primer Adán, ¿verdad? Entonces, luego, si vemos en Génesis capítulo 6, verso 4, se continuó con la mezcla de la genética humana, porque ahí dice que cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dice que a ellas les nacieron, y empieza a narrar, ¿verdad?, esa raza híbrida, pues, que era una mezcla de una simiente terrenal con una simiente divina, y entonces viene el surgimiento de una nueva raza en la tierra. Si seguimos adelante en Judas 1:19, podemos ver que en los últimos días, dice la Biblia, iba a haber hombres, animales sin el espíritu. Y aquí nos metemos a lo que es la manipulación genética, las clonaciones, Jesús es un... y aún fertilizaciones que hay, ¿verdad? Como es la in vitro y una serie de situaciones, ¿verdad? Wow. Hablar de que esos seres, esas personas que son fertilizadas en el sistema in vitro, tendrán el espíritu humano o no. Pero Judas dice que en los últimos días iban a haber hombres sin el espíritu. No está hablando sin el espíritu de Dios, Como sino los clones. pues, ahí vamos. Entonces hay clonación genética. Entonces, manipulación genética, ¿verdad? Y como última etapa vemos la restauración genética, que dice Mateo 19:28 y Tito 3:5. Y la palabra que utiliza esos versículos cuando nos enfoca hacia la restauración genética es cuando se habla del camino de la regeneración. Entonces la palabra regeneración solo aparece 2 veces en la Biblia, en Mateo 19:28 y en Tito 3:5. Entonces, la palabra regeneración es una palabra compuesta. Y ahí encontramos la raíz etimológica, ¿verdad? De lo que estamos hablando de los ancestros. A ti y a mí nos enseñaron en gramática que cuando una palabra lleva el prefijo RE, sugiere que tiene que volver al principio. Entonces, quitemos la palabra RE
de regeneración y veamos solo generación. Ok, entonces ahora separemos gen de la otra palabra y entonces ahí podemos ver que la raíz de todo es gen, de donde viene genética, de donde viene generaciones, de donde viene genealogía, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora volvámosla a juntar, lo que quiere decir que vas a volver al gen original que se trastocó. ¿Por qué? Porque no podemos negar que nuestra genética fue contaminada a través de los tiempos, a través de nuestros ancestros. Y aquí es donde entramos entonces a la temática de los ancestros, ¿verdad? Una breve explicación para entrar al punto. Excelente. Entonces, ahora, típicamente hablando, a nosotros se nos había enseñado de que nosotros somos la suma de 14 personas, Sí. ¿verdad? Eso es genética ortodoxa, eso es genética De primaria. de primaria, que son 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y tú o yo, el número 15. Ajá, ¿Ok? Entonces, el problema es de que nosotros podríamos tener una información de lo que hemos heredado si nosotros conocemos la vida de cada uno de nuestros progenitores. De nuestros padres es más fácil porque es la generación más cercana. De nuestros abuelos también podría ser. Pero ahora hablando de 8 bisabuelos, ahí cambia. Sí. Yo no sé si tú te acuerdas de tus bisabuelos. No, para nada. O tal vez la foto tenemos de ellos, pero no sabíamos qué creían, qué practicaron, si eran de la fe o no, o practicaron algunas cosas de ocultismo. Entonces, si nosotros lográramos tener la información y ser más específicos en nuestras oraciones, pedirle al Señor que rompa con esos ancestros y revisarnos a la misma vez diariamente si no estamos siendo influenciados con, valga la redundancia, ¿verdad?, con la influencia que los ancestros tienen. Porque no podemos negar que los ancestros tienen influencia. Por ejemplo, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, el tono de nuestra voz, aún lo que comemos, nuestros gustos, tiene que ver con lo que a nuestros padres les gustaron, etcétera. No podemos negar, la estatura tiene que ver con eso. Esas son características heredadas genéticamente que influencian nuestra personalidad. Pero ahora vamos al plano almático, vamos al plano espiritual. ¿Eso cómo Sí, y es ahí, apóstol Marito, perdón que te interrumpa, tal vez que nuestra gente, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quisieran introducirse al aspecto de alma? Por ejemplo, pensaba yo ahorita que tú hablabas, un Abraham que le hace mentir a Sara y que Isaac todavía ni siquiera pensaba en nacer, ¿verdad?, en ese momento, y que muchos años después vuelve a cometer el mismo error que su papá cometió. Sin saber qué era lo que había hecho, se repite la historia. Sí. Entonces, como que la genética ahí en el alma se quedó marcada para manifestarse muchos años después. Sí, y es interesante la aportación que tú haces basado en ese aspecto tan radical que se deja ver. Porque aquí tenemos que analizar algo. Nosotros como padres muchas veces, o no muchas veces, casi siempre, nuestras fallas pasadas, digamos, antes de venir a Cristo, etcétera, muchas de esas cosas nosotros no quisiéramos que nuestros hijos las sepan, ¿verdad? Porque son vergonzosas para nosotros. Ahora veámoslo dentro de la cultura de los patriarcas. Había en ellos una cultura de honor, porque lo vemos en la Biblia, la importancia del honor del patriarca. ¿Tú crees que Abraham le iba a decir a Isaac lo que había hecho con su mamá? Jamás. Porque en uno de los pasajes dice de que sí la tomó como mujer, ¿verdad? El rey de Faraón, perdón, de Egipto. De Egipto. Ok, pero lo repite Isaac. Entonces, ¿de dónde vino ese dato? Entonces, un principio genético dice de que nuestros genes guardan en memoria el origen o de dónde vienen. Wow. Ok, esa es una. Ahora miremos ese aspecto de la mentira, digámoslo, ya en la parte almática. Mira vemos en la siguiente generación, ¿quién fue? Jacob. Le mintió a su propio padre haciéndose pasar por Esaú. Ok, veámoslo en las otras generaciones.
los hijos de Jacob le mintieron a su papá con respecto a José. José. Okay. ¿Cuántos años pasaron de esa mentira, que una bestia lo había comido, que esto y lo otro? Luego llega la necesidad a esa región y José está allá como el segundo más grande de Egipto, haciéndose pasar como un egipcio. Se enfrentan con su hermano, los otros. 22 años guardó el secreto y el dolor. Y cuando llega y se revela a ellos y les dice quién es, José les dice: cuando ustedes vayan delante del faraón, díganle que ustedes son gente que se dedica al ganado. No le digan que son pastores, porque odian a los pero les está enseñando a mentir. Tremendo. O sea, ¿hasta dónde genéticamente hablando, verdad? Sí. Entonces, esa es la influencia genética. Si a esto le añadimos nosotros los vicios, las enfermedades, la falta de consagración, te voy a decir algo bien delicado. Incluso nosotros vemos que hay genética divina ya en nuestro ser. Y hay genética que tenemos que anular, heredada de nuestros padres. ¿Por qué la gente en la iglesia le cuesta diezmar? Porque genéticamente trae la influencia de dar limosna por la religión que practicaban. Que nos engendraron desde pequeños. Y entonces la gente no tiene esa influencia. Tremendo. Y la Biblia dice que genéticamente hablando, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, dice que se le fue contado a Leví que estaba en los lomos. ¿Cuántas generaciones? Estamos hablando, Abraham tuvo que engendrar a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Rubén, a Simeón y luego a Leví, Judá. A Leví, Judá. Ajá. Estamos hablando años. Pero ya entonces Leví ya tenía genéticamente el dato de un diezmador. Entonces ahí vemos un aspecto en el alma. Bueno. Entonces, ahora, el asunto es llegar a descubrir esto. Pero esto, algunos tienen la posibilidad, algunos son un poco más diligentes y han tomado el tema de los ancestros bien serio y buscan, porque es una manera que tenemos que sentir y hacer, porque sin ellos nosotros no nos perfeccionamos. Podemos llegar al bimá de Cristo con muchas cosas, pero si no hemos trabajado en la genética, lo regresa. Ok, si a esto le sumo la importancia de que en la Biblia se menciona por lo menos, solo en el Antiguo Testamento, 4 veces lo mismo. La misma expresión. Por ejemplo, dice la Biblia, el original dice así: yo visitaré la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 4 veces en la Biblia. ¿Por qué tanto énfasis? Porque para Dios es importante que trabajemos en la genética. Porque sin ello no somos nueva criatura. Es que al hablar que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hermano, no es algo que lo podemos decir nosotros solamente por la fe. Por la fe. Cuando hablamos de nueva criatura está hablando de una nueva raza. Sí, y revocar, perdón, apóstol Marito, venía a mi corazón, y para los que nos están viendo, recuérdese que puede mandar sus preguntas, aportaciones inclusive, que nos van a servir para poder ayudar a otras personas. Venía a mi corazón, apóstol Marito, cómo batallar contra todas esas edictos o actitudes, porque inclusive te hemos oído hablar en otras oportunidades que hasta las actitudes de nuestros bisabuelos pueden llegar a afectarnos, ¿verdad? Y no entrando ya después del 15, ya ver... Ya vamos a ver esos números. Imagínate, eso es impresionante, porque si no me acuerdo de mis abuelos, menos de mis bisabuelos y menos de mis tatara, ¿verdad? Que van dentro de la genética. Pero ¿cómo revoco esa información, apóstol Marito, de mi ADN, de mi genética? ¿Cómo hago para decirlo así, meterla al lavadero de Dios y volver a empezar, volver a principiar? Porque queremos presentarnos, como tú bien decías, ante el bimá de Cristo, pues nuevos, renovados, para no ser desaprobados, porque realmente creo que la iglesia, hasta ahora que Dios ha estado abriendo la luz a través de tu vida y de muchos otros ministros acerca de la genética, pero hace 10 años
respecto a esto era, Sí. era algo vedado, Marito, apóstol. Entonces, ¿cómo hacemos para renovar todo eso? Bueno, el elemento principal es la fe. Esa fe nos debe de llevar a nosotros también a la otra etapa, que es lo práctico. Hay cosas que tienen que ser prácticas, que de no ser así, o heredamos nosotros lo mismo de la cadena ancestral, o a la misma vez potencializamos todavía lo negativo en las siguientes generaciones. Y entonces, en lo práctico, es interesante saber de que si Dios te dice, haz esto y tú no lo haces, esa desobediencia altera la genética. Es Wow, y hay más. Ahora, eso ya no es, eso ya es epigenética. Wow. Ya nos pasamos al otro punto al que quiero Más hablar. allá de la genética. Ok, entonces, esto que estamos viendo aquí nosotros era lo convencional, era lo ortodoxo. Pero resulta de que encontramos en la Biblia, por ejemplo, cuando se describe acerca de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué al Señor Jesús no le hablaron solo de 14 personas? Están hablando de donde Él venía, la línea sanguínea de donde Él venía, sino que le están hablando de 3 veces 14. Y estas son libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ya no somos la suma de 15. Ya se De complica. 14, perdón. Sí, ya no se complica más la Sino situación. que somos la suma de todas estas 14 y 14 y 14. Y cada una tiene 14, 14 y 14. Entonces, basado en eso, veamos, digamos, en esta figura. En la parte superior dice tú, número 1. Ese soy yo, ese eres tú. Y así sucesivamente vas viendo el fondo. Todas estas son las generaciones de donde venimos. Entonces estamos hablando por lo menos que son 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eniabuelos, 2048 decabuelos. Jesús del Y cielo. todo esto lo tenemos nosotros grabado. En la genética. Toda la información de todos ellos, que son un total de... ¿qué? Estamos hablando de 1800, aquí por lo menos de 1800 años, y no hemos llegado todavía a los otros términos de cómo se definen los ancestros. Wow. Ahora, esto ya estamos hablando de, por eso se llama epigenética, más allá de la genética. Ahora, yo quiero salirme por un momento de esto, perdón que me salí así bruscamente y no les dije. Lo importante de esto, tal vez, bueno, de todo es increíble, es una información poderosa que usted está recibiendo en esta mañana a través de los labios de mi apóstol Mario Rivera. Si usted tiene alguna pregunta, algo que usted sienta que está afectando a su familia por causa de los abuelos o no entiende por qué, si en su familia, hasta donde usted se acuerda, no hay nadie que haya pasado eso, puede hacer de que en la epigenética pueda haber esto, en los decabuelos, en los exabuelos. Entonces, ¿cómo hacer? Si tiene alguna pregunta, alguna aportación o tiene alguna inquietud acerca de su genética o algo que está pasando o una petición de oración, mándenosla, porque hoy creo que va a ser una mañana para poder romper. Y recuérdese que Dios es muy grande y poderoso. Adelante, apóstol Marito. Ok, entonces ya más o menos vimos esa suma de ancestros. La razón de Hebreos 12:4 dice: ustedes todavía no han resistido hasta el punto de sangre en la pelea contra el pecado. La siguiente versión dice: en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis llegado hasta el derramamiento de vuestra sangre. Ok, expliquemos esto de una manera parafrasis. No está hablando que nos cortemos y derramemos sangre, sino que está hablando de derramar la iniquidad que hemos heredado de nuestros ancestros. Entonces, la pregunta aquí es, pero ¿cómo es que ha pasado toda esa información de generación en generación? Bueno, resulta de que nosotros traemos originalmente el diseño de parte de Dios
Y una de las intenciones de ese diseño era de que cada generación le traspasara a la siguiente generación las obras de Jehová. Eso es lo que dice el libro de Salmos, ¿verdad? Que cada generación anuncia a la siguiente generación las obras del Señor. Entonces, Dios nos diseñó así, que a través de las generaciones transmitiéramos, ¿verdad? Lo que está en tu vida, se lo transmitas a la otra y así sucesivamente. Sí, que esto, perdón, apóstol Marito, que te interrumpa, y esto me trae a la memoria el hecho de que cuando están ahí en el libro de Jueces, dice que esta generación que llegó a la tierra no conocía las obras del Señor, ¿verdad? Entonces se desviaban, mientras que estaba el juez, ellos caminaban, pero como era una generación que no había conocido al Señor, se desbocaban por hacer lo malo, y eso es lo que ha sucedido con nuestras generaciones, que nuestros ancestros no tenían el conocimiento del verdadero Dios y nos metieron idolatría, nos metieron a hechicerías, brujerías, que es el resultado, son las generaciones malversas que ahora están, perdón que use la palabra malversas, Sí. que ahora se están manifestando en el planeta, ¿verdad? Perdón. Claro. Entonces, dentro de ese diseño, Dios puso lo que se llama el aparato Golgi. Entonces, este aparato Golgi, también llamado el complejo Golgi, y él se encarga de la distribución de los químicos a nuestra célula. Entonces, es esto, el nombre que tiene es porque quien lo descubrió, pues era un italiano, lleva el nombre de quien lo descubre. Ahora, este es un tipo como de una célula que se encarga de alimentar el ADN con proteínas. Pero este era el encargado de transmitir la información genética, es todavía el encargado de transmitir la información genética de tus ancestros. Entonces, no importa si hace 1800 años hay un dato, este aparato es el que lo ha traído. Sigue guardando la De información. generación en generación. Wow. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, a nosotros Dios nos ha dado un mecanismo de defensa en muchas formas. Tú agarras una cuchara de chile, como el que nos dieron ayer, y entonces lo pruebas, tu mecanismo de defensa lo rechaza inmediatamente. Así nos hizo Dios. Entonces, sin embargo, si Golgi transmitía una información genética negativa, nuestro organismo tenía que estar preparado para rechazarlo. Pero para que eso no fuera así, ahora con la naturaleza ya caída, Golgi lo que hace es transmitirlo en proteína y se lo transmite a la siguiente generación camuflajeado de proteína, y el ADN necesita la proteína de tal manera que no se niega, la recibe y no sabe lo que está recibiendo. Es de que, por decir algo, ¿verdad? En la generación de Cabuelo hubo un brujo que hizo pacto con el diablo. Wow. Y transmitió eso. Ese puede ser uno de los factores por qué mucho creyente, estando en Cristo, es atormentado con fuerzas negativas o está experimentando algún tipo de persecución y no sabe por qué. Se examina su vida y dice, pero si yo estoy bien con el Señor, pero esa persecución la vive. ¿Por qué? Porque a alguien le transmitió eso. Wow. En su generación pasada. Entonces, el aparato Golgi es el principal responsable de dirigir el tráfico molecular de la información y las experiencias de vida. Oye, las experiencias de vida en forma de proteína de la célula. No está diciendo, hermano, de que te está transmitiendo alguna característica de tu personalidad, sino que Golgi lo que está transmitiendo es información de las experiencias. Esto es delicado, porque está hablando que te transmitieron las experiencias de tus ancestros. ¿Cómo así? Lo que ellos hicieron, te lo transmitieron. Wow. Esto a mí siempre que lo leo me lleva mucho a una reflexión. ¿Y qué de las cosas que ellos hicieron en secreto se murieron y se lo llevaron a la tumba? Y nadie lo supo. Algún acto de iniquidad que hicieron, alguna violencia que hicieron. Nadie de la familia lo supo, nadie de la línea genética supo lo que hizo ese ancestro. Escondidas. Es una experiencia. Murió, se llevó el secreto, pero resulta que ese dato está en una de las generaciones venideras. Oh, wow. Y lo va a tener que hacer, o sea, porque la genética tiene influencia. Entonces, basado en esto... Solo, perdón, apóstol Marito, están entrando algunas preguntas y hay un hermano de Argentina que pregunta que
te oyó hablar en muchas oportunidades, te ha oído, te ha seguido, y dice que tiene un problema con la agarofobia, ¿verdad? Que es el nombre científico, y no sabe cómo librarse de eso. La agorafobia dice, vamos a ver, sobre tantas prédicas que hemos escuchado, lo puedo pedir por favor y ore por mi vida. Uno de los impedimentos más grandes que paso es que tengo agarofobia, ¿verdad? Agarofobia, nombre científico, yo sé lo que es, por favor puede orar por mí, yo creo que con todo mi corazón, ¿verdad? ¿De dónde vienen las fobias? ¿Cómo es que se manifiestan? Perdón que te interrumpo, yo sé que estás, pero como el programa es así, es un poco interactivo, ¿verdad? Ok, bueno, empecemos a definir lo que son las emociones originales. Cuando Dios nos diseñó a nosotros originalmente, nos puso 3 emociones. Una de ellas es el amor, otra de ellas es el enojo y otra de ellas es el temor, originalmente. El amor en su estado original era porque el amor es cuando tú amas, tú persigues, ¿verdad? Entonces era para que el hombre siempre tuviera esa necesidad, y siempre la tiene, de estar buscando más de Dios, de querer más de Dios. Ok. El enojo natural era para que nosotros no participáramos en una injusticia, era indignación contra la injusticia, el enojo natural. El temor natural era para que tú te apartaras del mal. Es reverencia hacia Dios, pero era para que el hombre en el temor pueda detectar el peligro y huir. Huye de las pasiones, de la raíz de los males, huye de la fornicación, no te trates de enfrentar, huye. Ok, pero entonces cuando el hombre peca, se degradan esas emociones originales y entonces el amor se convierte en obsesión. El enojo se puede convertir en ira y el temor se ha convertido en miedo, se ha convertido en terror y se ha convertido en fobias. Oh, wow. Entonces las fobias, tú las buscas y son una serie de fobias. ¿Y la fobia qué es? La fobia es un miedo o un terror a algo que sinceramente no produce el peligro que aquella persona está sintiendo. El hecho de que un hombre que en su casa muy varonil, muy fuerte, le tenga miedo a una cucaracha, a una lagartija o a un ratón y que se pare sobre la mesa. ¡Ah! El hombre fuerte. Que le tenga temor a encerrarse en un elevador, que le tenga temor a la oscuridad, que el hombre le tenga temor a la mujer. Hay una fobia de que el hombre le teme a la mujer. Wow. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué lo produce? La mayor parte de las fobias tiene que ver con algún trauma. Okay. Algo que le pasó en su niñez y que no ha podido ser sanado. Okay. Esa es una fobia. Ministración. Ministración, buscar a alguien para poder sacar eso y tener una liberación apropiada respecto a la fobia. Así es de que para mi hermano que preguntó de Argentina, hay otras preguntas aquí, pero voy a dejar más adelantito porque está muy interesante esta parte. Guárdamelas ahí, aquí las tengo, aquí otras también. Sigamos para terminar con el complejo Golgi. Perdona, apóstol Marito, es que mira, lo que pasa es que el tema de los ancestros nosotros no se puede agarrar macheteado así, ¿verdad? No. Que usted tiene que renunciar a la... Es que es tan complejo, hermano, pero no por ser complejo no se puede alcanzar. Entonces, por ejemplo, imagínate un punto, volviendo al tema de cómo poder trabajar con nuestros ancestros. Dije yo la fe. En primer lugar, eso no lo podemos quitar. Y segundo, lo práctico. Solo el aprender te cambia el ADN. Wow. El aprender te cambia el ADN. Porque cuando tú aprendes algo, permites que algo nuevo, aprender no es oír información. Aprender es agarrar aquello que te están enseñando y hacerlo tuyo. Es interiorizar el conocimiento que te están impartiendo. Entonces, la palabra aprender del griego es catalambano, y catalambano significa como que yo agarre una cubeta de agua y la tire al público. Entonces,
los que quieren recibir el agua en mayor porcentaje, buscan dónde viene, tú sabes, el aguacero, diría aquel, ¿verdad? Y se coloca ahí. Entonces, es buscar eso, que sea, que te toque, que te llene, que te empape. Eso es aprender. Entonces, cuando tú aprendes algo, tú cambias lo que se llama sinapsis. La sinapsis significa pensamientos. Cuando tú aprendes, cambias los pensamientos. Y si tú cambias los pensamientos, cambia los neurotransmisores, los químicos, que son electricidad, se cambian. Si tú cambias los químicos del cerebro, los neurotransmisores, estás cambiando también la fábrica de donde se hacen dentro de nosotros. Y si tú cambias la fábrica de donde se hacen los químicos del cerebro, del aprendizaje, es porque cambiaste tu ADN. Wow. Pero el punto es aprender. Entonces ahí hay una parte práctica. Por eso el Señor dice, apartaos de la iniquidad, aprended a hacer lo bueno, no hagáis lo malo. Esa fue una ley para Israel. Y por eso Dios 3 veces le habló a Israel las cosas que enséñales a tus hijos a levantarse. En el transcurso del día enséñales y al acostarse enséñales. ¿Por qué? Porque la enseñanza te cambia. La genética que traes de tus ancestros. Wow. Hay mucha gente, ¿verdad?, que te oye a ti, que tú enseñas y todo. Bienaventurada la gente que cuando tú estás enseñando, está aprendiendo. Porque esa gente, sin que pase a una liberación, le están cambiando la genética. Oh, wow. ¿Entiendes? Qué lindo. Y aquí creo que entraría una pregunta. Dice, apóstol, en mi caso no sé quiénes son mis padres. Soy adoptada, busqué y nunca encontré nada. Mis padres adoptivos murieron cuando yo era pequeña. Pues va a tener que poner por obra la fe, ¿verdad? Entonces, digamos, uno de los momentos en los que nosotros tenemos la grande oportunidad para romper con los ancestros y con la epigenética es el momento de la Santa Cena. Esto que voy a enseñar, Dios me bendijo aquí mismo en tu casa, que a través de uno de tus miembros me llegó ese cuadro, ¿verdad? El doctor Alan, ¿me entiendes? Entonces, yo lo expliqué ya desde el punto de vista bíblico. Yo agarré el panorama y dije, esto es así, papá, según la Biblia es así, pero entonces la parte científica tiene también su forma de explicar cómo la genética se cambia, pero cuando entonces juntamos las dos ciencias, si le podemos llamar, ¿verdad? Primero, el conocimiento de Dios y luego lo que podría ser que la ciencia tiene ahora, que no es otra cosa que ya está en la Biblia, o sea que no es algo nuevo, ya está en la Biblia. Entonces, por lo de la persona, la pregunta. Sí. Por ejemplo, esto que tú miras aquí, pues es un esquema, un diagrama de cómo se repara la genética. En la parte superior que tú estás viendo aquí arriba, que vendría a ser esta de aquí, esa es la original. Entonces, estas letras que están ahí es como está codificado, ¿verdad? Originalmente. Entonces, nuestra genética original es la que el Señor ha puesto a través de la sangre de Cristo. Cuando nosotros participamos con entendimiento en la Santa Cena, entonces lo que ha hecho el Señor es poner este cuadro, esta cadena genética original. Entonces, de aquí viene lo que, no puedo decirlo de otra manera, es lo que resulta en la fe espiritualmente y que tiene todo poder, es que se da una revisión. Entonces, estas flechas negras que estamos viendo es la manera como se empieza a reparar nuestra genética. Nosotros estamos ministrando la Santa Cena, por la fe, y ahí en ese momento, con nuestra fe, somos reverentes al momento que estamos siendo ministrados, pero en nuestro interior, que no cabe en nuestro entendimiento, no lo podemos explicar, digamos, hay gente que no lo puede comprender así como lo estamos entendiendo o lo entienden los entendidos de la genética. Sin embargo, vemos de que aquí viene una revisión de nuestra genética. Entonces,
Ellos buscan que sea exactamente al original, pero aquí vemos, por ejemplo, en CG, vemos que encontraron un primer fallo, UG. Entonces, ahí tiene que darse una reparación, porque esa es una alteración genética. Ese es un código genético que no está correcto. Y lo que lo revisa se llama así, es esta parte verde. Vendría, déjame ver, lo voy a poner de nuevo aquí, lo voy a hacer más ancho. Aquí lo que estamos viendo es de que aquí se encontró un error genético. En el siguiente cuadro lo vamos a ver, hubo una operación, aquí se editó, se encontró y ¡pum!, se sacó. Y luego se vuelve a instalar originalmente como estaba al principio, que era C. Se quitó el U y se volvió a instalar. Eso hace la Santa Cena. La Santa Cena, wow. Entonces, cuando tú crees en la Santa Cena, en esa administración, en ese momento te empieza a revisar el código genético de Cristo. Y entonces, al encontrar un error genético, uy, aquí hay un código que dice que él no se iba a poder consagrar, porque sus ancestros no creían en Cristo. Entonces, lo saca y te coloca el código perfecto. Un escaneo de toda tu genética. Ahora, ¿cómo sucede esto? Dice la Biblia de que 2 veces en 1 Corintios, cuando se habla de lo que recibió Pablo en revelación, la Escritura dice: haced esto en memoria de mí. Cuando partáis el pan, haced esto en memoria de mí. Cuando bebáis de la copa, bebedla en memoria de mí. Entonces vino la pregunta a mí, ¿por qué 2 veces memoria y memoria? Entonces me fui a revisar lo que Pablo dice de que esto recibió del Señor. Pablo no estuvo en los momentos que el Señor participó de la Pascua con sus discípulos. Entonces, ¿de dónde Pablo está agarrando esto? Entonces me fui a revisar lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, y creo que Juan, no recuerdo si Juan también habla de la Pascua. Bueno, la cuestión es de que en los evangelios empecé a ver a los autores y ninguno menciona la palabra memoria. Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Y me fui a Lucas, y Lucas sí lo dice: haced esto en memoria de mí. Entonces yo dije, ¿por qué los otros evangelios no dicen en memoria de mí y por qué Lucas sí dice? Y entonces veo y me voy a buscar la palabra memoria. La palabra memoria del griego ahí no dice memorizar o algo, sino que es una palabra griega que se dice anamnesis. Y la palabra anamnesis es una palabra que usan los médicos. Y me acordé, Lucas fue médico. ¿Qué es lo que Lucas estaba diciendo? Entonces la palabra anamnesis lo que quiere decir historia clínica del paciente. Wow. Entonces cuando tú vas a la Santa Cena, toda la memoria de tu familia, porque historia clínica del paciente te llevan a los ancestros. ¿De dónde le duele? Aquí. ¿Cuánto tiempo? A tanto tiempo. Y ellos miran, si el médico dice, esto puede ser genético, ¿quién de su familia lo tiene? Oh, también mi mamá, también mi papá, también mi abuelo. Entonces, eso es anamnesis, eso es memoria. Entonces, cuando yo voy a la Santa Cena, en la anamnesis, en la memoria, le estoy entregando todo lo que está memorizado en las células genéticas, en mi ADN. Y entonces viene, el Señor agarra la información genética y me da su genética. Me da la memoria de lo que está en su sangre para que esto haga el trabajo. De la regeneración. Yo conocí un un pastor, de que su esposa estuvo batallando con cáncer. Le habían hecho todos los tratamientos y entonces llegaron al punto de que había que hacerle un trasplante de la médula ósea. Entonces, para hacer un trasplante de médula ósea se requiere de que la persona sea compatible, ¿verdad? Quien lo va a donar. Encontraron a su hermana. Entonces ella dio, entonces médula ósea es sangre. Y entonces le dijeron a él, usted va a ver de que ella va a tener cambios en su vida. Y entonces, ¿cómo qué? Le preguntaron, ¿su esposa cómo es su pelo? Ah, lisito. Y de la donante, es un poco quebrado. Bueno, el pelo de la donante va a estar en su esposa. Le preguntaron,
¿Le gusta el pescado a su esposa? Lo odia el pescado. Bueno, va a empezar a comer pescado. El doctor le dijo, para que usted sepa de que ahora su esposa va a tener cambios, es como que se diga de que usted va a estar casado con su cuñada. Wow. ¿Por qué? Porque la información de la pasó. sangre la tiene ahora ella, influencia genética. Qué tremendo. Wow. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de Cristo, influencia de la genética divina en nosotros. La Santa Cena, cuán importante, apóstol Marito. Sí. Es, por eso el Señor, hasta Pablo dice, haz esto todas las veces que pudierais, o el Señor, en memoria, todas las veces, para limpiar nuestro... En la anamnesis te entrego las memorias genéticas, te entrego yo no sé de dónde vengo. Señor, por favor, te entrego todo esto. Entonces, Dios mismo se encarga. Otra de las cosas que puede suceder con la hermana que hizo la pregunta es que el Espíritu Santo le revele, como lo hizo con David. David llega a un momento de su vida donde empieza a reflexionar profundamente por qué había hecho las cosas que lo habían llevado a la deshonra, a desagradar a Dios. ¿Me entiende? Y entonces el Espíritu Santo le tiene que revelar. Y él dice de su papá y de su mamá, yo fui concebido, yo fui engendrado así, yo fui dado a luz así, porque el Espíritu Santo le reveló a él. Entonces esa es una de las formas también como Dios nos va a revelar los ancestros que nosotros hemos heredado genéticamente. Pues a raíz de este tema, pues el Señor me bendijo terminando de hacer el libro, ¿verdad? Que se llama Ancestros, la liberación de la genética y de la epigenética. Ahora, lo que comemos puede cambiar la genética. Y esto lo descubrieron con una abeja. La abeja tiene un código genético que nosotros lo tenemos también. Y entonces, fíjate qué interesante. Lo que hicieron los estudiosos para llegar a eso era lo siguiente. Bueno, vieron que las abejas en un panal tienen la misma genética, pero hay de diferente tamaño. Está la reina, que es más grande. Está la abeja obrera, que es más pequeña, y está el zángano, que es el macho. Yo no sé por qué le pusieron zángano al macho, ¿verdad? Entonces, pero descubrieron de que viene de la misma línea. Entonces la obrera, fíjate qué interesante, que la obrera, hay dos tipos de obrera. La que trabaja dentro del panal se llama nodriza, y la que sale a recoger el polen a las flores. Pero la que sale a recoger el polen a las flores no le gusta la miel. Y la otra es la que cuida las larvas y a las abejas que se mueren las saca. Y entonces, pero la reina viene de la misma línea de obrera. Entonces, ¿cuál es lo que hace la diferencia? Que cuando ya la reina, las ovejas en su instinto saben que se va a morir la reina, entonces las obreras lo que hacen sin que les guste la miel es desparramar abundante miel sobre las larvas, y las larvas comienzan a comer miel. Y la que come más miel, se le cambia la genética para ser reina. Wow. La que come más miel. Y entonces cuando ya se sale y se desarrolla porque ha comido más, mata a las otras larvas y se queda como reina. Wow. Es tremendo. Okay, aquí viene otra cosa. Entonces ellos dijeron, wow, el comer nos cambia la genética. Okay. Pero también las decisiones que tomamos nos cambia la genética. Entonces lo que hicieron ellos, esperaron que las obreras salieran todas a buscar polen y que se quedaran solo las nodrizas adentro. Sacaron a las nodrizas del panal, y cuando las obreras vinieron y encontraron que las larvas no tenían nodriza, cambiaron de oficio. Tomaron una decisión y dijeron, no podemos dejarla sola, y ya no fueron a recoger el polen. Y entonces, a partir de ahí, se les cambió la genética. Wow. Entonces, cuando tú haces algo que no es la voluntad de Dios, una decisión, y tomas una decisión equivocada, se te cambia la genética. Eso se lo transmites a tus descendientes. Wow. Que Dios nos ayude. La epigenética es tremenda. Es impresionante. La epigenética es tremenda. Qué y hay tremendo. muchas otras cosas que podríamos decir, ¿verdad? Pero pues no sé si hay preguntas. Sí, hay bastantes preguntas, ¿verdad? Siempre que vayan con el tema, pues, ¿verdad? Que sea con la genética y, ¿verdad? Colémoslas, ¿verdad? Yo tengo una aquí en lo que preparas una ahí. Vamos a ir. Voy a romper. Vamos a ir. Sí.
Gracias. Yo creo que ya, no sé, sí, ya una hora, ¿verdad? Pero está bien, vale la pena. Yo creo que hoy es un día muy especial. Tengo acá algunas preguntas y los que pues quieran hacer sus preguntas, ya saben. Dice una pregunta para el apóstol Mario: me ha tocado crear a mi primer nieto y ahora estoy creando a mi bisnieto y ha sido porque los padres abandonan. ¿Cómo podríamos romper con esa genética para que la siguiente generación no la pase a la otra? Sí, yo creo que nosotros debemos de buscar eh, de que nuestros valores sean asimilados en este caso, por los hijos pequeños, ¿verdad? Según la pregunta, y que de esa criatura que ha sido abandonada. Entonces, esos valores también le van a ayudar, porque entonces entra lo que se llama herencia ya no genética, sino que es la herencia tara. Y la herencia tara es lo que heredamos por lo que vemos. Entonces son costumbres, valores, buenas costumbres, buenos valores. Y entonces eso, al formarle a él, va a combatir la genética biológica que trae, y entonces va a haber una batalla entre los valores y entre la influencia genética, pero va a predominar los valores de tal manera de que va, al comportarse adecuadamente, siguiendo el consejo, siguiendo los principios que le enseñaron, va a ir haciendo que mengue lo que trae heredado. Y cuando esta persona engendre a sus descendientes, va a tener la influencia de los valores. Hay un punto bien importante que quiero resaltar. Siempre mi pregunta fue: ¿por qué mis hijos no tienen las características ancestrales que yo tengo? Por ejemplo, en mi familia, ninguno de mis descendientes cantó ni tuvo la capacidad de ser, vaya, músico, etcétera, de tocar algún instrumento. Y resulta que tengo a todos mis hijos y todos cantan y todos tocan instrumentos. Eso no lo heredaron de mí, ni de mi esposa. No hay ninguno en las dos líneas. Lo que sí había era alcoholismo, pero mis hijos no tienen problema de alcohol. Bendito Dios. Ya crecieron, están casados y todo. Entonces, cuando uno se mete al Señor, se consagra al Señor como padre, y tú estás en los mejores momentos de tu relación con Dios, esa unción, esa presencia de Dios, esa experiencia con Dios, esa llenura del Espíritu Santo, ese amor por la palabra, que te coloca en un nivel espiritual superior, y tú en ese momento engendras. Resulta que en tus mejores tiempos de Dios, si engendraste, es una genética diferente. Entonces, tus hijos no van a tener lo negativo, porque tú estabas en una intimidad con el Señor. De tal manera que en ese momento se definen dos cosas: de que a ti te liberaron de los ancestros y te constituyeron un patriarca, y ahora tienes el poder para comenzar una nueva historia familiar. Dios, amén. Entonces tus hijos no van a tener mucho de lo tuyo, sino que van a ser ya con capacidades natas, dones natos, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, si yo ni canto, ¿cómo es que estos cantan? Sí. ¿Me entiendes? ¿De dónde salieron tan buenos músicos? ¿De dónde salieron? Hasta sospechoso se vuelve aquello, ¿verdad? Sí, pero no es eso, es que ya te levantaron como patriarca. Sí, qué tremendo. Entonces, Aleluya. lo que ella está haciendo es formándole valores. Y Sí. que ore para romper esos ancestros, porque la fe juega un papel importante. Importante. Ahí sería, Marito Apóstol amado, es lo mismo que hablaste acerca de la abeja, que cambiar, así como se cambia para lo negativo, cambiar para Sí, nuevos diseños, nuevas formas de trabajar. Si se hacía esto con los nietos, ahora voy a hacer esto, para que se empiece a hacer nuevas formas de vida. ahí puse una foto de las abejas, mira. Sí, Pero es la misma genética. Entonces, Orera, reina y zángano. y todo tiene que ver por lo que come. Tremendo. Ahora, pues si veamos, digamos, algunas de las cosas que te ayudan a cambiar la genética. Ya dije, la enseñanza, las decisiones, lo que comes,
Decidir obedecer a Dios te cambia la genética, decidir aprender te cambia la genética. Tener esa importancia de obedecer y de hacer las cosas según la voluntad de Dios, eso te va cambiando la genética. Increíble. Precioso. Apóstol Marito, tenemos muchas preguntas Ok, por sigamos las el preguntas. YouTube, por Facebook y por, creo que están entrando varias. Entonces, hagamos algunas de ahí. Amén. Aquí te las vamos a oír. Buenos días, amados hermanos. ¿Qué hacer si uno ya ha renunciado a la genética de sus ancestros muchas veces, pero se siguen repitiendo ciertas situaciones económicas o de salud? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer para erradicar esa herencia definitivamente? Seguir trabajando porque tal vez debemos entender de que estamos haciendo un trabajo de rompimiento para hacer que las siguientes generaciones no tengan que batallar con lo que pues hoy en el presente nosotros lo estamos experimentando. A veces nos va a tocar ser como pioneros. De lo que tú hagas le va a favorecer a la siguiente generación. Recordemos que la Biblia es bien clara y dice que yo visitaré la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que Dios está diciendo, voy a visitar entre la tercera y la cuarta generación para ver si él o ella está trabajando en orden de ir reduciendo los niveles de iniquidad que heredó de sus ancestros. Entonces, lo que quiere decir de que somos los favorecidos en las visitaciones de Dios. Entonces, el problema es de que si Él nos visita y no estamos haciendo nada, entonces lo que Dios va a decir, sigue siendo el puente para la siguiente generación de los estragos que trae de sus ancestros. Entonces, ahorita nosotros estamos como en la faceta de pioneros, porque en nuestros padres no lo hicieron, nuestros abuelos no lo hicieron, nuestros bisabuelos no lo hicieron, pero nos tocó a nosotros, y por eso el Señor nos reveló a su Hijo. Nosotros fuimos alcanzados por Cristo, y entonces ahorita nosotros somos la generación que tiene los beneficios de la visitación de Dios y nos da la oportunidad de ir reduciendo toda la influencia negativa para que ya no sea transmitida a la siguiente. Entonces lo que le aconsejo es, no se dé por vencido, siga trabajando, porque posiblemente usted es como una figura de una entidad, una personalidad, un hijo de Dios, un padre o madre o hijo, incluso un hijo que todavía no está casado y él es el pionero que está rompiendo con los ancestros heredados negativamente de sus progenitores para que la siguiente generación comience con una nueva historia familiar. Tremendo. Lo que hablábamos el día de ayer, David fue el hombre que más batallas tuvo en toda la historia de los reinos. Pero él no solamente estaba peleando por los enemigos de su tiempo, sino que estaba arreglando la plana que había dejado Saúl. Entonces, no solamente le tocó arreglar lo del reino de Saúl, sino que le tocó pelear con los enemigos presentes para darle a Salomón un reino de paz. Entonces, así nos toca eso. Para poder heredar paz, ¿verdad? Qué el tremendo. Aquí hay, antes que leas otra ahí, dice la hermana Ruby Ramírez, cuando uno está en la iglesia, o sea, en la casa de Dios, y después llega a su casa, la vida cambia, dice. Se enoja con sus hijas. Cuando el sol está, ella se siente feliz, pero cuando llega la noche, ella como que se transforma y empieza eso es lo que da a entender con la pregunta, empieza a cambiar, como que la oscuridad o el que el sol se vaya, empieza a tener ella cambios de carácter. ¿Tendrá algo que ver con...? Fíjate que nosotros venimos también de un estado que es muy frío. Básicamente el estado donde nosotros vivimos hay más lluvia y casi todo el tiempo el día se mira nublado. Entonces, creo que tal vez por ahí va la pregunta que la hermana hace. Entonces, allá la gente, en Oregon hay un alto índice de depresión que es basado en la falta de los rayos del sol. Entonces la gente se deprime mucho por la oscuridad, de tal manera que una forma de combatir esa depresión es poniéndoles en su habitación o en su casa ciertas luces que son similares a las luces del sol para que ellas o ellos estando en su casa tengan esa iluminación
¿verdad? Y entonces no caer en esa depresión. Menciono eso, porque si ella dice de que al llegar a su casa ya no está en la luz, dice, ¿verdad? Entonces, ahora, si es en términos espirituales, ¿Pudiera haber algún estorbo ahí, apóstol? hay que revisar el ambiente de la casa, hay que ver la atmósfera que hay en la casa, ¿verdad? Para sacarlo. Entonces, si ella ya identificó y que dice, siempre me pasa, ella sabe que es un ciclo. Entonces, nosotros no podemos permitir que el ciclo se repita. Nosotros tenemos que echarle mano, ejercer ese dominio propio. Y para eso tenemos que hacer una reflexión en nuestra vida. ¿Qué le provoca a ella que cambie de actitud? Empecemos por ahí. Por ejemplo, es que no me gusta el desorden de la casa. Entonces, hay un elemento que hay que tomar control con eso. Entonces, no porque encontramos cosas tiradas, es que me fui a la iglesia y dejé ordenado y ahorita que regreso lo encuentro desordenado. Entonces, ahí ese elemento me está provocando una reacción. Entonces, tengo que tomar dominio sobre esto. Entonces, lo que tengo que hacer es compartir responsabilidades, poner reglas, ¿verdad? Orden. Orden. Porque eso es lo que dice la Biblia. Fíjate que es bien interesante lo que acabas de decir. Porque el orden es importante. Porque la Biblia dice, David en un salmo dice, ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Volvemos al ancestro. Y si ese es un patrón repetitivo que trae de su casa, es que así era mi mamá, así era mi papá, ancestro, rompa. Ancestro. Qué tremendo. Otra pregunta. Dice una hermana, Sonia González, una pregunta para el apóstol Mario. ¿Por qué se me cierran las puertas de encontrar trabajo? Me descansaron del trabajo por ninguna razón y yo no sé por qué, si estoy en ayuno y no estoy haciendo nada malo a los ojos de mi Padre, el Señor. ¿Por qué se me cierran las puertas? La verdad, pues yo creo que no sabemos dónde se congrega, ¿verdad? Debería de buscar a su pastor para que él haga una oración específica, que la pueda bendecir. Y si eso continúa, pues buscar ya de manera ancestral, si esto no se dio con sus progenitores, también si no hay algo más que el enemigo está tomando derecho, ¿verdad? Y que de ahí se está agarrando. Entonces, buscar en una Si no administración, o sea, porque pues el problema es que dice que no encuentra trabajo, entonces quizás no tiene Tal vez ingresos. cuando tiene no diezma, ¿pudiera ser apóstol? Sí, porque es un principio, ¿verdad? Que tiene que... Y el devorador acaba. que está pues batallando con una entidad que le está cerrando todas las puertas. Sí, pues. Hacer una administración, para mí la base principal es una administración al alma. Pero como nosotros pues la enseñamos, ¿verdad? No una administración de que solo fui a contar lo que me pasaba, vaya, oraron, ok, en nombre de Jesús, ya todo va a estar bien. No, hay que ir a la raíz del problema, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Pues, no es el caso de la hermana, ¿verdad? Por supuesto, pero quiero añadir a los factores de lo que puede producir que se me cierre la puerta. Con todo temor quiero decirle, uno de los problemas que puede afectar ligeramente, lo primero en la economía, son los pecados sexuales, no confesados. Que no se haya apartado y que no lo haya confesado. O sea, la Biblia dice que cuando alguien comete una falta, es reducido, dice que la ramera cuando casa al hombre hace que su pan se reduzca a migajas. Ahí está hablando de la economía. Entonces el pecado sexual afecta la economía de una persona, que puede afectar a una familia. Y muchas veces nosotros lo que hicimos fue solamente apartarnos de un pecado sexual. Sin confesar. Sin confesarlo. La ecuación de eso es: el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que solo se apartó y no lo confesó, el pecado está vigente. Wow. Entonces hay un derecho ahí que el enemigo anda detrás de eso. Entonces, no, pero ya no lo practiqué, pero ¿a quién se lo confesó? A Dios nada más. No, busque una autoridad para que la autoridad venga y establezca, ¿verdad? Has quedado libre de ese pecado. Por eso la Biblia dice: confesados los pecados los unos a los otros, ministra el alma.
Ese es un problema. Tú mencionaste el otro. Diezmar es otro problema. ¿Me entiendes? Hizo un voto en el pasado de pobreza. O continuamente, como hablábamos ayer, usa los términos negativos. No. O tiene una administración de alguna autoridad. No vas a prosperar. Te va a ir mal en la vida. Entonces, esas administraciones hay que romperlas. Entonces, para llegar a ser más preciso con el problema, necesitamos tener una administración al alma profunda. Ok, aquí dice la hermana Consuelo Sánchez, bendición, yo creo que vamos a reducir, que ahí están entrando muchas preguntas, ¿verdad? Dice, apóstol, mi pregunta es, cuando Dios hizo al hombre, hagamos al hombre, allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que recibimos la genética de la Trinidad, pero al ver el pecado en el hombre salió del Edén, se perdió esa genética y el hombre fue hecho a la imagen del hombre. Sí, lo que pasa es que aquí tendríamos que ubicar el primer Adán y el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán no es el postrer Adán, no es nuestro Cristo. Pero lo que podemos ver, pues, los tiempos, ¿verdad? La pregunta ahorita es, al pecar el hombre, entonces estamos hablando del que cayó en el huerto, ¿verdad? Entonces, del hombre Capítulo 2. que estuvo frente al árbol donde estaba la serpiente, seducido por su esposa. Entonces, en ese momento, al caer el hombre, siendo cabeza federal en ese momento, que todos los descendientes iban a ser bendecidos a través del original que había en él, pero al pecar, entonces según Romanos dice que transmitió todo ese pecado a la humanidad. Entonces todos nosotros tenemos ahora que a través de Cristo, el postrer Adán, ser de nuevos, como dije al principio, regenerados. Amén. Esa es la pregunta. En Cristo somos regenerados. Amén. Dando los pasos que debemos de dar. Amén. Unas dos más, digo yo, porque veo demasiadas, creo que no va a dar tiempo. Hay una pregunta muy, muy extensa acá, pero yo creo que la parte más importante es, dice, hola hermanos, buenos días, mi pregunta es, ¿cómo podemos despojar de la genética de los divorcios en mi familia? Mi abuelo y mi mamá se acaban de divorciar a los dos por tercera vez, que yo también estoy entrando en eso con mi actual esposo, dice. ¿Qué es lo que puede hacer? Dice esta hermana. Sí, es tremendo, es genético. Es genético y qué bueno que tiene esa pues, reflexión, ¿verdad? Si ella no toma los pasos necesarios para evitarlo, debe de saber que esa cadena de influencia genética va a continuar a la siguiente generación. Entonces hay cosas que nosotros, como decía ya, nuestras decisiones repercuten en lo bueno y en lo malo. Voy a explicar mi caso. Nosotros, de mi parte, yo vengo también de hogares disfuncionales que se rompieron también, ¿verdad? Mi papá y mi mamá rompieron su matrimonio. Mi esposa viene también de hogar disfuncional, su papá y su mamá también se divorciaron. Entonces, por decirlo así, nosotros, tanto ella como yo, tenemos potencialmente lo mismo para que nuestro matrimonio se rompa. Entonces, con algo que hemos combatido es no llegar al divorcio. Como quien dice, saca eso de tu lenguaje en medio de las diferencias. Diferencias van a haber en el matrimonio. Pero también hay parte negociable. Entonces, podemos tener las diferencias y no es malo que salgan a la luz porque eso nos ayuda a irnos adaptando en nuestros caracteres como pareja. Pero que no sea una opción el divorcio, porque si nosotros, después de tantos años, decidimos divorciarnos, entonces activamos de nuevo el ancestro y nuestra generación hará lo mismo. Entonces, luchar para no llegar a eso, ¿verdad? Negociar, ser condescendientes, negarse uno a sí mismo, que el uno al otro, ¿verdad? Sea el que se niegue para que aquel matrimonio se vaya fortaleciendo en vez de ir debilitándose y llegar al plano del divorcio. Pero sí véalo como algo ancestral. El divorcio sí es ancestral.
Amén. Hay muchas preguntas aquí, estoy viendo algunas, ¿verdad? Y algunas, pues, que sí son. Hay una hermana aquí que grita, necesito ayuda, ¿verdad? Sí, hermana, Es yo un creo tema que es un tema delicado. muy delicado, es un tema que de alguna manera nos damos cuenta que la mayoría de la cristiandad no le ha puesto el punto de escudriñar, de ver, siempre dejamos pasar por alto muchas cosas, ¿verdad? Y ahora que se ha abierto el entendimiento a la epigenética, al examinar más allá, creo que la única manera pues es llegar. Aquí una hermana pregunta hasta de sus bisabuelos. Dice, si ella puede romper o tiene que ir con su mamá, las cosas que pasaron con su genética, dice la hermana Erlinda Rueda Ibáñez, que Fíjate que ahí hay algo bien importante, porque papá o mamá son figuras de autoridad. Entonces, si aquella persona tiene la oportunidad de que sus propios padres le digan, sí, mira, hija, tú fuiste concebida de esta manera, yo vengo de esta familia, y si es cristiana, sus padres, y que renuncien primero. Los padres tenemos que renunciar a los ancestros negativos que heredamos para tener solvencia de poder orar por nuestros hijos y romperlas en el nombre de Jesús. Pero cada generación tiene que llegar en su momento a la responsabilidad de renunciar también con su propia genética. El hecho de que yo estoy seguro de que mis hijos no heredaron lo negativo mío, a ellos no los exonera de que ellos no tengan también la responsabilidad en su momento de decir, yo renuncio a cualquier herencia negativa que haya heredado. Y así sucesivamente cada generación. Volviendo al principio, yo visitaré la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso tiene que ser siempre hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mis hijos entienden eso. Mis hijos se lo tienen que inculcar a sus hijos. Oren por ellos, rompan la herencia, pero cuando ellos lleguen a ser ya adultos y entiendan esto, ellos tienen que renunciar, a pesar de que tengan la fe que ya no están siendo influenciados. Cada generación tiene que estar examinando su genética negativa y romper con eso. amén. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí, ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Y tenemos a la tarde otra actividad, a las 3 de la tarde tenemos reunión con la oficialidad. Hay hermanos que dicen, pues yo ya acepté a Cristo, pero mis hijos no quieren aceptar, no quieren conocer al Señor. Hay otra hermana que pregunta si los ministerios vienen en la genética también, se podrían venir en la genética, ¿verdad? Creo que hay muchas preguntas y de veras los bendecimos, hermanos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy a las 3 de la tarde. Va a una reunión de oficialidad en la que el apóstol pues tiene que estar de nuevo con nosotros. Y mañana Santa Cena Apostólica, la Mesa de la Liberación. Si usted quiere venir, va a ser una bendición poder compartir, va a ser algo glorioso en la mañana. A las 10 de la mañana vamos a tener el primer servicio donde el apóstol Mario va a estar ministrando la Santa Cena, y en la tarde de nuevo para concluir esta visita apostólica en la que Dios nos ha hablado. Ha sido una dimensión diferente, algo extraordinario. Gracias, apóstol Marito, que Dios te siga usando. A todos los que nos han sintonizado, yo le diría, voy a pedirle favor al apóstol Mario que ore. Si usted tiene fe, que fue el primer ingrediente que el apóstol Mario puso, yo le invitaría para que levante su mano, toque ahí su computadora, su teléfono y diga, Señor, yo me uno a esta oración y en el nombre de Jesús vamos a proclamar bendición a través de la vida del apóstol Mario. Sí, vamos a hacer una oración específicamente basada en el tema y para eso pues la fe, pero vamos a hacer también algo simbólico. Voy a pedir a los que nos están siguiendo que ponga su mano en esta parte de su cuerpo, que vendría a ser la parte donde está el ombligo, que es donde estaba el cordón umbilical que lo unía con su mamá, para que eso, como una figura de romper con los ancestros, podamos ministrar a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia creyendo que tu palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas van pasando y aquí hoy todas son hechas nuevas. Creyendo, Señor, de que la genética nuestra tiene que ser perfeccionada a través de tu sangre, declaramos, Señor, con toda responsabilidad, con todo temor y temblor,
que no Sí, Señor. queremos más influencia En el nombre de genética Jesús. negativa Señor, que en el nombre de heredamos de Jesús. nuestros progenitores, de Sí, nuestros Señor. ancestros, Señor. Todo contraataque, Solamente Señor, aquello es negativo derribado. te pedimos que Sí, sea Señor, en el cortado, nombre de Señor, Jesús. así como se corta el cordón Todo umbilical espíritu de cuando se va a venganza, separar, Señor, derribado, Señor, la Señor. criatura Nos de su madre. cubrimos con tu Señor, sangre, que sea cubrimos a tu nuestros mano poderosa la que venga a nuestros ahora nietos, a romper Señor. con enfermedades, Sí, Señor, en cualesquiera el nombre de que Jesús. sean consideradas Sí, Señor. genéticamente heredadas. Sí, Señor. Señor, vicios, Señor, Señor, que en el sean nombre de rotos. Jesús. Señor, que sean rotos aquellas persecuciones espirituales Sí, debido Señor. al ancestro, Sí, Señor, Señor, en el nombre de a las Jesús. decisiones negativas, Sí, Señor, a los pactos o votos que Oh, se sí, hicieron Señor. por nuestros En el nombre de progenitores. Señor, a lo que creyeron negativamente, misericordia, Padre, que sea ten cortada misericordia, esa sí, influencia, Señor, que se anule ese ancestro negativo, Señor, que Oh, no sí, haya Señor, en el pobreza nombre de como la hubo en los Jesús. ancestros, que no Sí, haya Señor, enfermedades Dios. como la hubo en En los el nombre de ancestros, Jesús. que no hayan divorcios como lo hubo en los ancestros, Señor. Señor, que no hayan locura como los ancestros, enfermedades mentales como en los ancestros, nombre de vicios como en los Jesús. ancestros. Señor, que se Señor. corte esa herencia negativa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y venimos uniéndolos a la Sí, herencia Señor. de Cristo, que Sí, sea la Señor. genética divina a través de la sangre de nuestro Señor Sí, Jesús, Señor. la que influencie, Señor, ahora y nos lleve en ese camino de la regeneración y que nuestra genética se vaya perfeccionando. Lo declaramos en el nombre poderoso Nos de Jesús. cubrimos con tu sangre, Señor. Amén. 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 Y amén. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Esta es la Iglesia de Cristo, Ministerios de Benecer en la ciudad de Chicago. Lo esperamos. Hoy por la tarde vamos a estar transmitiendo. El domingo los 2 servicios. Que Dios lo guarde y lo prospere grandemente. Bendiciones abundantes. Amén.